Somos la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis 1 a 1. Abarcaremos este emocionante viaje. A través de la historia se ha expresado declaraciones que en realidad caen en lo ridículo. Hay quienes sostienen la tesis de que el hombre tuvo su origen en un basurero. Dicen que, de alguna materia prima, alguna inteligencia prehistórica dejó su basura aquí. Bueno, ya hemos mencionado que algunos de ellos nos mandan a buscar el alga marina, y otros nos dicen que observemos al mono en el árbol. Bueno, confiemos en la palabra de Dios y hagamos este hermoso estudio bíblico nos guíe por el camino de la fe y la verdad absoluta, que sea el que guíe nuestro camino. No te olvides suscribirte, darle like y compartir para que la comunidad de la fe en Cristo crezca cada día y así ser salvos al escuchar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga abundantemente. Gracias. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas poderosas palabras de Génesis, capítulo 1, versículo 1, han resonado durante milenios. Forman la base de la cosmovisión cristiana, pintando un cuadro de un Dios todopoderoso que habló al universo a la existencia. Este acto de creación no fue un evento caótico, sino un acto de amor deliberado y con propósito. La Biblia nos dice que Dios creó todo de la nada, mostrando su poder y autoridad ilimitados. Desde la vasta extensión del cosmos hasta los intrincados detalles de la criatura más pequeña, la creación de Dios refleja su gloria. La Biblia enfatiza que Dios habló y así fue, destacando el poder creativo de su palabra. Este concepto contrasta radicalmente con muchas otras explicaciones sobre el origen del universo, que a menudo se basan en el azar o en fuerzas impersonales. El relato bíblico de la creación no es simplemente un registro histórico, sino una declaración teológica. Proclama que Dios es la fuente y el sustentador final de todas las cosas. Esta verdad da forma a nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestro mundo y de nuestro lugar en él. El primer versículo de la Biblia establece la soberanía de Dios y prepara el escenario para la gran narrativa de las Escrituras, que culmina en su plan redentor a través de Jesucristo. Comprender la creación como un acto divino infunde una sensación de asombro y maravilla. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta perspectiva fomenta la gratitud por el don de la vida y el deseo de vivir en armonía con la creación de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a la pregunta fundamental de nuestros orígenes. Desde los mitos antiguos hasta las teorías científicas modernas, se han propuesto numerosas explicaciones para la existencia del universo. La teoría del Big Bang, actualmente el modelo científico predominante, sugiere que el universo se originó a partir de un estado extremadamente denso y caliente hace miles de millones de años. Este modelo está respaldado por un cuerpo significativo de evidencia científica, incluido el corrimiento al rojo de galaxias distantes y la radiación de fondo de microondas cósmicas. Otras teorías científicas, como el modelo del estado estacionario y la teoría del universo oscilante, ofrecen explicaciones alternativas para el origen del universo. El modelo del estado estacionario propone un universo que siempre ha existido y continúa expandiéndose mientras mantiene una densidad promedio constante. Por el contrario, la teoría del universo oscilante sugiere un modelo cíclico de expansión y contracción, con el universo pasando repetidamente por Big Bangs y Big Crunches. Más allá del ámbito de la ciencia, varias tradiciones filosóficas y espirituales ofrecen sus propias interpretaciones de la creación. Algunas culturas antiguas creían en un caos primordial del que surgieron el orden y la vida. Otros imaginaron un huevo cósmico que contenía el potencial para toda la existencia. Estas diversas perspectivas demuestran la búsqueda humana perdurable para comprender nuestro lugar en el universo. Si bien estas explicaciones alternativas ofrecen información valiosa sobre el mundo natural, a menudo no abordan la causa última de la existencia. El relato bíblico de la creación, basado en el poder de un Dios personal, proporciona una explicación convincente para el origen del universo y el diseño intrincado que observamos. El relato bíblico de la creación no se presenta como un libro de texto científico, sino como una revelación del carácter de Dios y su relación con la humanidad. Se requiere fe para aceptar el relato del Génesis, una fe arraigada en la creencia de que Dios
es el Creador Todopoderoso que habló al universo a la existencia. Esta fe no es una aceptación ciega, sino una confianza segura en la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia enfatiza constantemente el papel de Dios como el Creador Supremo, distinto de su creación. Se le presenta como eterno, autoexistente y fuente de toda vida. Esta comprensión forma la base de la fe cristiana, dando forma a nuestra cosmovisión e influyendo en nuestra comprensión de la moralidad, el propósito y nuestra relación con Dios. Abrazar la creación divina también significa reconocer la participación continua de Dios en su creación. La Biblia enseña que Dios sostiene el universo y cuida de su creación. Él está íntimamente involucrado en la vida de sus hijos, guiándolos y proveyendo para ellos. Esta comprensión contrasta con las visiones naturalistas que ven el universo como un sistema cerrado gobernado únicamente por leyes impersonales. El relato bíblico de la creación proporciona un sentido de esperanza y propósito. Nos recuerda que no somos accidentes cósmicos, sino seres creados a imagen de Dios, dotados de dignidad y propósito. Este conocimiento nos empodera para vivir vidas llenas de significado, sabiendo que somos parte del gran diseño de Dios. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han desarrollado mitos de la creación para explicar el origen del universo y el lugar de la humanidad en él. Estos mitos, aunque diversos en sus detalles, a menudo comparten temas y motivos comunes. Muchos representan un caos primordial del que surge el orden, a menudo a través de las acciones de un ser o seres divinos. La epopeya de la creación babilónica, por ejemplo, describe un universo nacido de una lucha entre deidades primordiales. Del mismo modo, el mito de la creación nórdica habla de un universo que emerge de un vasto vacío llamado Ginnungagap. Otras culturas, como los aborígenes australianos, tienen historias de creación profundamente conectadas con sus tierras ancestrales, que a menudo involucran a seres ancestrales que dieron forma al mundo. Si bien estos mitos comparten algunas similitudes con el relato del Génesis, existen diferencias significativas que distinguen la narrativa bíblica. A diferencia de muchos mitos de la creación que involucran luchas y conflictos entre deidades, Génesis presenta a un Dios que es soberano y tiene el control total. La creación no es un accidente caótico, sino un acto deliberado y con propósito de un Dios amoroso. Además, el relato del Génesis enfatiza la singularidad de la humanidad, creada a imagen de Dios y con dominio sobre la tierra. Este concepto contrasta radicalmente con muchos otros mitos de la creación donde los humanos a menudo son vistos como una ocurrencia tardía o como sirvientes de los dioses. La narrativa bíblica afirma la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano como creación de Dios. La teoría de la evolución, piedra angular de la biología moderna, propone que la vida en la Tierra surgió y se diversificó a través de un proceso gradual de cambio durante millones de años, impulsado por la selección natural. Esta teoría, respaldada por una gran cantidad de evidencia científica, desafía la interpretación literal del relato de la creación del Génesis, que describe un evento de creación de 6 días. Desde una perspectiva bíblica, el concepto de evolución, particularmente en lo que respecta al origen de la humanidad, plantea varias preocupaciones. La Biblia establece claramente que Dios creó a los humanos de manera distinta a los animales, a su propia imagen, dotándolos de alma y una capacidad única para la razón, la moralidad y la conciencia espiritual. Esta comprensión de los orígenes humanos es fundamental para la cosmovisión cristiana. Además, la Biblia enseña que la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado, mientras que la teoría de la evolución se basa en gran medida en el concepto de la muerte y la extinción como fuerzas impulsoras en el desarrollo de la vida. Esta diferencia fundamental en la comprensión de la naturaleza de la muerte y su origen presenta un obstáculo importante para conciliar el relato bíblico con la teoría de la evolución. Si bien algunos cristianos intentan armonizar la Biblia con la evolución a través de varias interpretaciones, como la evolución teísta, estos intentos a menudo requieren reinterpretar el lenguaje claro de las Escrituras. Para muchos creyentes, el relato del Génesis no debe interpretarse como un libro de texto científico, sino como una revelación teológica del poder creativo de Dios y el lugar especial de la humanidad en la creación. El relato bíblico de la creación
va más allá de simplemente explicar el origen del universo. Revela el propósito mismo detrás de él. Génesis nos dice que Dios creó el mundo por amor, formándolo como un hogar hermoso y hospitalario para la humanidad, el pináculo de su creación. Este acto de creación no fue impulsado por la necesidad, sino por el amor ilimitado de Dios y el deseo de compañerismo. A lo largo del relato del Génesis, somos testigos del cuidado meticuloso de Dios al formar cada elemento de la creación. Él habla a la existencia la luz, separa las aguas del cielo y ordena a la tierra que produzca vegetación. Cada acto demuestra su intencionalidad y propósito. La narración de la creación culmina con la creación del hombre y la mujer, hechos a imagen de Dios y con dominio sobre la tierra. Este concepto de dominio no es una licencia para la explotación, sino una responsabilidad sagrada de cuidar la creación de Dios como mayordomos. El propósito de la humanidad, según la narrativa bíblica, es cultivar y nutrir la tierra, vivir en armonía con la naturaleza y reflejar la gloria de Dios a través de sus acciones. El relato de la creación establece una conexión profunda entre la humanidad y el mundo natural, recordándonos que no estamos separados de la creación, sino que somos parte integral de ella. Comprender el propósito detrás de la creación infunde un sentido de significado y responsabilidad. Nos recuerda que nuestras vidas no son nuestras, sino que son regalos de un Dios amoroso. Estamos llamados a vivir en gratitud por este don, usando nuestros talentos y recursos para glorificarlo y cuidar su creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas 11 palabras de Génesis, capítulo 1, versículo 1, no son simplemente las primeras líneas de la Biblia. Son los cimientos sobre los que se construye toda la fe cristiana. Declaran una verdad tan profunda, tan fundamental, que todas las demás verdades fluyen de ella. Dios es la fuente última y el sustentador de todo lo que existe. Antes de que comenzara el tiempo, antes de que se encendiera una sola estrella o se formara un planeta, Dios era. Él no fue creado ni evolucionó. Él simplemente era, eternamente existente, el creador autosuficiente y todopoderoso. En este único versículo encontramos la majestuosidad y el misterio de Dios, un Dios que está más allá de nuestra comprensión, pero íntimamente involucrado en nuestro mundo. Estas palabras desafían el núcleo mismo de la autonomía humana. Desmantelan la noción de que somos dueños de nuestro propio destino, que el universo es producto del azar o de fuerzas impersonales. En cambio, Génesis proclama con valentía que no somos accidentes cósmicos, sino creaciones preciadas, traídas a la existencia por el acto deliberado de un Dios amoroso. Esta declaración del poder creador de Dios no es un mito pintoresco ni una historia reconfortante. Es una audaz declaración de fe. Una declaración que sustenta nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestro mundo y nuestro lugar dentro de él. Abrazar Génesis, capítulo 1, versículo 1, es reconocer nuestra dependencia de un poder superior a nosotros mismos, un poder que trasciende las limitaciones de nuestras mentes finitas. Aceptar el relato de la creación en Génesis requiere un salto de fe. Nos pide que creamos en un reino más allá del alcance de los instrumentos científicos y la observación empírica, el reino de lo sobrenatural. Nos invita a reconocer que hay verdades que la ciencia por sí sola no puede explicar completamente, verdades que residen en el corazón de un Dios amoroso. La historia de la creación no es un tratado científico, es una revelación divina. No está destinada a satisfacer nuestra curiosidad intelectual sobre la mecánica de la creación, sino a revelar el corazón del Creador. Revela a un Dios que habla y se hace, un Dios que ordena y permanece firme. Para algunos, esta confianza en la fe puede ser un obstáculo. Exigen pruebas tangibles, evidencia empírica que se ajuste al método científico. Sin embargo, la esencia de la fe radica en creer lo que no podemos ver, en confiar en un Dios que opera fuera de los límites de nuestra comprensión limitada. Abrazar el relato del Génesis es reconocer los límites de la razón humana. Es reconocer que hay misterios más allá de nuestra comprensión, verdades que solo pueden captarse a través de la lente de la fe. Es en esta rendición, esta voluntad de creer, que realmente encontramos el poder y el amor asombrosos de nuestro Creador. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con estas palabras, el escenario está listo para el desarrollo del drama de la creación. La tierra, sin forma y vacía,
envuelta en tinieblas, se convierte en el lienzo sobre el que se desplegará el poder creador de Dios. La luz, la esencia misma de la vida y el orden, surge al mandato de Dios, disipando la oscuridad primordial. Este acto de creación no es meramente físico, es simbólico. La luz representa la verdad, el conocimiento y la presencia de Dios mismo. La separación de la luz de la oscuridad significa el establecimiento del orden a partir del caos, el comienzo de un universo estructurado y con propósito. Es un testimonio del poder de Dios para sacar belleza de la nada, para transformar el vacío en una sinfonía de luz y forma. La creación de la luz en el primer día sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede penetrar la penumbra. Es un faro de esperanza, una promesa de que la oscuridad nunca prevalecerá por completo. Sección 4. Días 2 y 3. Orden del caos. El segundo y tercer día de la creación son testigos del surgimiento del orden y la estructura a partir del caos inicial. Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, formando los cielos y la tierra como reinos distintos. Reúne las aguas en mares, revelando tierra seca, un testimonio de su poder para controlar incluso los elementos más formidables. Luego, con una palabra, Dios ordena a la tierra que produzca vegetación, plantas que dan semilla y árboles frutales, que dan fruto. El paisaje árido se transforma en un vibrante tapiz de vida, un testimonio de la creatividad ilimitada de Dios y su amor por la belleza. La aparición del orden a partir del caos refleja el diseño intencional de Dios. Él no es un Dios de la aleatoriedad, sino del propósito. Cada elemento de la creación está cuidadosamente elaborado, meticulosamente ubicado, dentro del gran esquema de su plan. La separación de las aguas, la formación de la tierra y la aparición de la vida vegetal apuntan a un Dios que se deleita en el orden, un Dios que trae armonía a partir de la discordia, un Dios que transforma lo informe en bello. Sección 5. Días 5 y 6. Vida en abundancia. En el quinto y sexto día, la creación explota con una abundancia de vida. Dios ordena a las aguas que rebosen de criaturas vivientes, llenando los océanos de peces y los cielos de aves. Crea una asombrosa variedad de animales, cada uno único en su forma y función, cada uno reflejando la creatividad ilimitada de su creador. La creación de los animales no es simplemente un acto de poder, sino de amor. Dios se deleita en sus criaturas, declarándolas buenas. Él provee para sus necesidades, asegurándose de que tengan comida para comer y un lugar al que llamar hogar. Finalmente, en el sexto día, Dios crea a la humanidad, el pináculo de su creación. A diferencia de los animales, los humanos son creados a imagen de Dios, dotados de razón, creatividad y una capacidad de amar que refleja la naturaleza misma de su creador. Dios le da a la humanidad dominio sobre la tierra, confiándoles el cuidado de su creación. Este acto de dominio no es una licencia para explotar, sino una responsabilidad sagrada, un llamado a la administración y al cuidado del maravilloso don de la vida. Sección 6. El pináculo de la creación. La humanidad a imagen de Dios. La creación de la humanidad marca el pináculo de la obra creadora de Dios. A diferencia de los animales, de los que simplemente se declara que son buenos, los seres humanos son creados a imagen de Dios. Génesis 1:27. Esta frase, cargada de significado, distingue a la humanidad de todas las demás criaturas y revela el profundo amor y el propósito que Dios tiene para nosotros. Ser creado a imagen de Dios no se refiere a un parecido físico, sino a nuestras capacidades espirituales e intelectuales. Estamos dotados de razón, creatividad, conciencia moral y una capacidad de amar que refleja la naturaleza misma de nuestro Creador. El aliento de vida de Dios, insuflado en las fosas nasales del primer humano, significa esta conexión única. Es un aliento que enciende nuestros espíritus, infundiéndonos la chispa divina que nos diferencia de todas las demás criaturas. Esta imagen divina no es una cualidad estática, sino un llamado, una invitación a reflejar el carácter de Dios en el mundo. Estamos llamados a ser administradores de la creación, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a vivir en una relación correcta con Dios y con los demás.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Proseguimos en nuestra lección de hoy, citando algunas de las declaraciones que los hombres han expresado con respecto al origen de la Tierra. Escuche esta porción de un artículo que la revista Life publicó hace ya algún tiempo con respecto al origen de la Tierra. Dice allí: tal vez durante la mitad del largo lapso de la historia antigua, la Tierra quedó estéril y sin vida bajo su capa de aire. Las mareas de sus océanos subían y bajaban con el pulso de la luna y se movían con el respiro de los vientos, pero en ellas no se movía ninguna cosa viviente. Por encima de las aguas de los océanos, las grandes plataformas continentales aparecían en forma rocosa y desabrigada, desprovistas de verdor como los pasajes de la luna sin aire. Luego, en un punto indeterminado, unos dicen hace 2 billones de años, otros dicen 1,5 billones, la entidad llamada vida apareció milagrosamente sobre la superficie. La ciencia no puede especificar la forma que tomó, la serie de circunstancias físicas que la causaron, ni puede contestar con seguridad la pregunta ¿qué es la vida? Todo lo que se puede decir es que por medio de alguna acción, ciertas grandes moléculas grandes adquieren la habilidad de duplicarse. Y hasta aquí la porción de este artículo que publicó la revista Life. Amigo oyente, ¿está usted de acuerdo con esta declaración? A través de la historia se ha expresado declaraciones que en realidad caen en lo ridículo. Hay quienes sostienen la tesis de que el hombre tuvo su origen en un basurero. Dicen que, de alguna materia prima, alguna inteligencia prehistórica dejó su basura aquí. Y esa es una declaración de un científico. Bueno, ya hemos mencionado que algunos de ellos nos mandan a buscar el alga marina y otros dicen que observemos al mono en el árbol. Y ahora nos mandan al basurero. Esto, amigo oyente, va de mal en peor. Todavía estamos convencidos que la declaración de Dios se mantiene firme aún en esta edad moderna. Herbert Spencer dio esta famosa definición en cuanto a la evolución. La evolución, dijo él, es una integración de materia en una concomitante disipación de movimiento durante el cual la materia pasa de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente, y el movimiento retenido pasa por una transformación paralela. Hasta aquí la declaración de Herbert Spencer. Piense usted bien en esta declaración, amigo oyente. Todavía parece acertado leer que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Dios lo creó, y lo creó de la nada. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tenemos que decirle que nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Unos dicen que hace 1 billón de años, otros dicen 2 billones, y ahora están diciendo que hace 5 billones de años que fue creado. Bueno, tal vez todos están equivocados. Creemos que el universo fue creado muchísimo antes de lo que dicen ellos. Dios tuvo toda la eternidad detrás de él. ¿Qué cree usted que hacía él durante todos aquellos billones y billones de años del pasado? Bueno, estuvo muy ocupado. Estuvo trabajando con la creación por largo tiempo. Dios en realidad no nos ha dicho mucho en cuanto a la creación, ¿verdad? Y creemos que es algo presuntuoso que este pequeño pigmeo por acá presuma saber más de lo que realmente sabe acerca de la creación. Simplemente, amigo oyente, debemos aceptar aquellas palabras majestuosas de la palabra de Dios y decir con el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O con el apóstol Pablo, quien escribió: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O bien con el escritor a los Hebreos, quien declaró: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Debemos aceptar la creación por la fe. Ni siquiera la ciencia puede decirnos cómo se puede hacer alguna cosa de la nada. Por lo visto, Dios lo hizo así, y los hombres de hoy no pueden decir cuándo fue creado el universo. Casi todas las naciones tienen algún relato de la creación. La mayor parte de tales relatos son perversiones de la narración que tenemos en Génesis. Es interesante, por ejemplo, comparar el relato en Génesis con uno de los mejores relatos de una nación secular, y son las tablas babilónicas de la creación.
Y aquí podemos notar algunos contrastes. Las tablas babilónicas comienzan con el caos. La narración bíblica comienza con cosmos, con la perfección. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según la narración babilónica, los cuerpos celestiales son dioses. Ahora, según la Biblia, estos cuerpos no son nada en el mundo sino materia. Hay una teología politeísta en el relato babilónico, pero solo una verdad monoteísta en la Biblia. El relato babilónico dice que el universo es simplemente una obra de un artífice. En cambio, la Biblia declara que Dios habló y el universo llegó a ser. El relato babilónico se caracteriza por su puerilidad y calidad de grotesco, mientras que la Biblia presenta grandes y solemnes realidades del Creador Dios que es santo y que es salvador. La narración babilónica no está de ninguna manera de acuerdo con la ciencia conocida. En cambio, la Biblia sí está de acuerdo con la ciencia verdadera. Tenemos que decir que rechazamos la evolución porque ella rechaza a Dios y la salvación. Niega la caída del hombre y el hecho del pecado, y se opone al nacimiento virginal de Cristo. Por eso la rechazamos con todo nuestro ser, porque no creemos que es la respuesta al origen de este universo. Ahora hay la tercera pregunta que debemos discutir. Hemos hablado acerca de quién lo creó y cuándo fue creado el universo. Ahora, consideramos el porqué de la creación. Fíjese usted en lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que este universo en que vivimos hoy fue creado por la propia voluntad de Dios. Dios se deleitó en hacerlo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, encontramos estas palabras. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó este universo porque quería crearlo. Lo hizo por su voluntad. Puede ser que a usted, amigo oyente, no le guste este universo, pero a Dios sí le gusta. Nunca me preguntó Dios a mí en qué punto de su universo quería yo que Él colocara este pequeño mundo en que vivo. Lo pudo haber colocado por allá afuera en alguna parte, pero no me lo preguntó. Tampoco me preguntó dónde quería yo nacer. No me dio esa preferencia. Amigo oyente, este universo fue creado por la voluntad de Dios. Él quiso crearlo y se deleitó en su obra. Ahora, la segunda razón por la cual Dios creó este universo fue para su propia gloria. Recordará usted que la creación original cantó alabanzas al maravilloso Creador. En el capítulo 38 del libro de Job, versículo 7, leemos: Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y en el capítulo 43, versículo 7 de Isaías, leemos: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios ha creado este universo para su gloria. Y luego, Dios ha creado al hombre para el compañerismo. Dios quería tener compañerismo con el hombre, y colocó al primer hombre en el huerto de Edén. Él quería que este hombre deseara tener compañerismo con él, y por eso lo creó un agente moral con libre albedrío. Dios bien pudo haber creado un poco de hombres mecánicos para que se le inclinaran al oprimir un botón. Pero Dios no quería ese tipo de hombre. Dios deseaba que el hombre fuera libre para escogerle, amarle y servirle para siempre. Recordará usted, amigo oyente, que esta fue la blasfemia que Satanás lanzó contra Dios y contra Job. Dijo que Job no servía a Dios por nada. Satanás dijo que Job le servía por razón de las bendiciones que recibía de él. Pero Dios dijo que quería que sus criaturas le escogieran por medio de un libre albedrío. De modo que Dios entonces permitió a Satanás que le quitara a Job todas sus bendiciones. Amigo oyente, la cosa más grande que usted puede hacer como ser humano en este mundo pecaminoso donde todo se opone a Dios, es escoger a Jesucristo. Dios permite la maldad en el mundo por un tiempo, y nos ha puesto a usted y a mí en este mundo, tal como es hoy, para que escojamos a Jesucristo en medio de toda la incredulidad y la blasfemia que nos rodea. Yo le acepto y lo recibo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Ese es el privilegio más grande que usted y yo tenemos. Uno puede hablar acerca de la libertad de palabra y de la libertad de todo lo demás. Pero muchos de los que en nuestro alrededor hablan de la libertad, en realidad no saben nada de ella. Uno posee la verdadera libertad cuando escoge a Jesucristo como el Salvador de su alma.
Este es un buen lugar para insertar algunas cosas que han surgido recientemente con relación a la creación de la tierra. Vamos a insertarlas aquí, y más adelante las analizaremos. Ya sugerimos que estamos en un callejón sin salida con respecto a la creación del mundo. En realidad, hay solo dos alternativas para escoger en este asunto. O bien dependemos de la especulación, o bien de la revelación, y no hay una tercera selección de ninguna manera. Algunos dirán que la evolución explica el origen del universo. Pues escuche esta declaración del Dr. Howard Shapley, director del Observatorio de Harvard, y que mencionamos en nuestro programa anterior. Él dijo: «Todavía estamos sumidos en una ignorancia abismal con respecto al mundo en que vivimos». Lo que él quiso decir es que aún estamos en ayunas en cuanto al origen de esta tierra en que vivimos. O es revelación o es especulación. Parece ahora que las piedras que han traído de la luna no contribuyen a fortalecer la teoría del origen del universo que mantenían antes. Puede que el universo no se originó como resultado de una tremenda explosión. Parece hasta el momento que las piedras de la luna no corresponden con las piedras de la tierra. Pues es desconcertante. Y sin duda usted se habrá dado cuenta que los científicos no están tan animados en cuanto a las piedras de la luna. Hay tres áreas esenciales en las cuales la evolución no se puede mover ni puede resolver. No puede llenar el vacío que hay entre la nada y la materia. Tampoco puede llenar el vacío entre la vida y la humanidad, es decir, la vida consciente de sí mismo con libre albedrío. La prensa, por supuesto, siempre está en busca de algo sensacional y sale con hallazgos interesantes. Hace algún tiempo, un periódico publicó la noticia de que cerca de Glen Rose, en el estado de Texas, Estados Unidos, habían encontrado huellas de dinosaurios. Pero recientemente han encontrado algo que es bastante perturbador. Han hallado unas gigantescas huellas humanas allí. Eso es verdaderamente desconcertante, porque es muy difícil comenzar con una pequeña ameba o con un poquito de espuma sobre el agua y de repente descubrir que seres humanos más grandes que los que existen hoy caminaban con los dinosaurios. Vale decir que la evolución va a encarar muchos problemas dentro de algunos años. Y algunos científicos están de acuerdo con nosotros de que al terminar este siglo, la teoría de la evolución estará tan muerta como cualquier ave ya extinta. Pero eso nos trae de vuelta a la maravillosa historia de la creación y vamos a continuar nuestro estudio de ella. Volvamos al primer capítulo de Génesis. Parece que no podemos salir del primer versículo, pero es que es un versículo majestuoso, un versículo tremendo, y opinamos que esta es la puerta por la cual hemos de pasar para entrar en la Biblia. Debemos creer que Él, Dios, es el Creador. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice: «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay». Una vez más, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Vamos a considerar ese pequeño versículo por unos momentos. Dijimos que solo puede ser recibido por la fe. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3 dice: «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. En otras palabras, es una creación de la nada. Esa es la creación fiat de Dios. En el principio. Aquel es un principio al cual no se le puede poner fecha. Lo puede anotar como hace billones de años y creemos que serían exactos, pero ¿quién sabe cuántos años? El hombre ciertamente no lo sabe y no lo sabrá. Dios creó. La palabra crear es bara y significa de la nada. En el primer capítulo del Génesis, aquella palabra se usa solamente 3 veces. Hay realmente solo 3 obras de la creación que se nos relata aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego tenemos la creación de la vida. El versículo 21 de este capítulo 1 de Génesis nos dice: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Eso incluye toda especie de la vida animal. Luego, la tercera obra de la creación la encontramos en el versículo 27. Dice allí: «Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». De modo que tenemos la creación de la materia de la nada,
la creación de vida y luego la creación de la vida humana. Amigo oyente, créanos que la evolución teísta no es la respuesta de ninguna manera. La evolución teísta trata de seguir la creación hasta cuando llega al hombre, y luego cree que Adán y Eva fueron productos de algún proceso evolucionista. El evolucionista teísta sostiene la tesis de que los días en Génesis son largos intervalos de tiempo. Bueno, no compartimos esta opinión porque es muy claro que la Biblia habla de días. Dios llamó la tarde y la mañana el primer día, y creemos que así es. Génesis capítulo 1, versículo 1 continúa diciendo, «Creó los cielos y la tierra». La tierra se separa de lo demás de la creación aquí. ¿Por qué? Bueno, esa es la ciudad natal del hombre. Es allí donde ha de ser puesto el hombre. Y tenemos mucho interés en él porque pertenecemos a aquella criatura. Tenemos que darnos cuenta de que somos criaturas y criaturas de Dios. Como una criatura de Dios, le debemos algo. En otras palabras, le debemos mucho. Por tanto, vemos algo muy importante en esta verdad. Hace años, Herbert Spencer dijo que las formas más generales en que puede dividirse de nuevo las manifestaciones de lo desconocido son el tiempo, el espacio, la materia, la fuerza y el movimiento. Aquellas fueron las categorías de su división. Un hombre que practicaba la obra de evangelismo personal hablaba en cierta ocasión con un sargento, quien también era abogado. El sargento hizo mención de Herbert Spencer en su discusión, por lo cual el creyente le hizo esta pregunta. ¿Sabía usted que tanto la Biblia como el señor Spencer enseñan el gran principio de la creación? El sargento, con sus ojos muy abiertos, preguntó, ¿cómo es posible? La respuesta del creyente fue, Spencer habló del tiempo, del espacio, de la materia, de la fuerza y del movimiento. En el primer versículo de Génesis se encuentra el tiempo. Dice allí, en el principio. Usted encontrará el espacio en los cielos. Hay materia, la tierra. En el versículo 2 se encuentra la fuerza, el Espíritu Santo de Dios. Y luego tenemos el movimiento, porque dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De modo que en los dos primeros versículos de Génesis se encuentran contenidos todos estos grandes principios. Consideraremos ahora la catástrofe en la tierra. El versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Creemos que una gran catástrofe tuvo lugar entre el versículo 1 y el versículo 2. Hay quienes han tratado de desacreditarla, pero creemos que existe abundante evidencia para comprobarla. Contemple en su imaginación esta creación inmensa. Alguna cosa le ha pasado. El viaje del hombre a la luna revela que no hay nada sino una inmensidad por allá. Ahora, ¿cómo llegó a existir? Bueno, hubo una catástrofe en el universo de Dios. Esta se menciona específicamente en cuanto a la tierra, porque este es el lugar donde vive el hombre, y por eso la tierra se describe como que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo denotan la ausencia de Dios, por supuesto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos hace recordar una declaración que hizo Isaías. Dijo él en el capítulo 45 de su libro, versículo 18, «Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro». Y hay un pasaje en Jeremías que dice, «Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz». Tohu y Bohu son las mismas palabras hebreas usadas en Génesis, desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada y vacía. Dios creó el universo, un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Y eso es lo que Isaías trata de explicar. No lo creó desordenado y vacío. Sin embargo, así llegó a ser. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta tierra parece ser el único lugar en el universo que es habitable para los seres humanos. Este versículo en Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Creemos que esta tierra estaba exactamente como la luna.
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y creemos que todo el universo estaba sujeto a esta gran catástrofe. Ahora, ¿cuál fue esa catástrofe? Bueno, este será el tema para nuestra consideración en nuestra próxima lección. Por ahora, gracias por su atención y que Dios le bendiga ricamente.